Hay un tipo de transformación silenciosa, muy poderosa, profundamente humana, y esa transformación ocurre cuando nos sentimos realmente vivos, escuchados y comprendidos. En este mundo tan acelerado como el que estamos, lleno de exigencias, de urgencias y de desconexiones, la empatía se está volviendo un verdadero acto de valentía, porque no se trata solo de entender al otro, sino de abrir el corazón. Y abrir el corazón implica la vulnerabilidad, aceptarla, pero también respetar al del frente con ese grado, con ese respeto y con esa dignidad. Cuando la empatía comienza a formar parte de la manera en que nos relacionamos, trabajamos y convivimos, nace algo extraordinario. Se llama la cultura empática. Hola, ¿cómo están? En este programa de todos los lunes, feliz de estar en, en así, en un momento acogedor, en esos momentos de reflexión, cuando la vida a veces nos da un poquito el tiempo para escuchar, para aprender, para reflexionar, para crecer. Hoy quiero empezar así. Hay un tipo de transformación silenciosa muy poderosa, profundamente humana, y esa transformación ocurre cuando nos sentimos realmente vivos, escuchados y comprendidos. En este mundo tan acelerado como el que estamos, lleno de exigencias, de urgencias y de desconexiones, la empatía se está volviendo un verdadero acto de valentía, porque no se trata solo de entender al otro, sino de abrir el corazón. Y abrir el corazón implica la vulnerabilidad, aceptarla, pero también respetar al del frente con ese grado, con ese respeto y con esa dignidad. Cuando la empatía comienza a formar parte de la manera en que nos relacionamos, trabajamos y convivimos, nace algo extraordinario. Se llama la cultura empática. Hoy, para adentrarnos en este tema espectacular, yo creo que es un tema que toca la esencia del ser. Yo tengo el enorme privilegio de recibir a Karina Freiman, una mujer llena, así, llena de vida, que lleva años dedicada a toda su vida a crear estos espacios de encuentro, de transformación, acompañando a personas, empresas, organizaciones a descubrir el enorme poder de la empatía como un camino de evolución. Déjenme les platico, Karina Freiman es tejedora de vínculos, de paz y de conciencia humana. Es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, ha recorrido un camino profundo como consultora en desarrollo humano, especialista en resolución pacífica de conflictos y formadora de cultura de paz. Su labor la ha llevado a acompañar a instituciones educativas, empresas, organizaciones sociales y gubernamentales, siempre con un enfoque empático, humano y respetuoso de los procesos personales y colectivos. Desde el 99, Karina investiga el desarrollo del género humano a través de los círculos de mujeres en la Fundación Crea Vida, sumergiéndose en los procesos más íntimos del crecimiento interior. En los últimos años ha profundizado en los estudios de bioexistencia consciente, las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, ampliando aún más su mirada integradora del ser humano. Ha liderado programas como Cultura de Paz y Empresa en distintos países, el programa Más Empatía de Ashoka, así como iniciativas de prevención de violencia escolar, mediación educativa y desarrollo de habilidades emocionales vinculares. Karina es en esencia una creadora de puentes entre personas, entre emociones, entre saberes. Y esta es mi invitada de hoy, que bendigo y agradezco profundamente tu presencia. Mega. Uf, muchas gracias por esta hermosa presentación. Me vibra el cuerpo al escucharte. Eh, Así que honrada de estar aquí contigo hoy. ¿Sabes qué pasa yo creo que cuando tú tienes esta formación tan empática, pues sientes mi corazón cuando habla Mm. y eso que dije y leí, a mí me llena de la misma manera, me emociona,
Me emociona conocer personas como tú que tienen un camino tan claro, tan marcado desde hace muchísimo tiempo, cuando apenas escuchaba la empatía, apenas escuchaba. Hoy estamos haciendo, sé más empático, te lo dicen así como, ay, sé más empático, pero es un proceso de crecimiento interior. ¿Cómo llegaste ahí para llegar a la cultura, esta cultura empática? ¿Cómo te lleva, qué te lleva de la vida a esta necesidad? Uf, creo que podría empezar diciendo que de alguna manera es un sentir de niña, es un sentir que arranca de niña, es un sentir que a lo largo de la vida y a lo largo que una va creciendo, yo fui creciendo, ese sentir de lo bello humano, de, de esa conexión con las personas, fue cobrando un automatismo por entrar en una cultura existente que apelaba a ritmos que tal vez eran ajenos a los propios, ¿no? Algo así como eh, terminar una carrera a tiempo, después de esa carrera casarme y después de casarme a la espera de los hijos, y como de alguna manera sentir que el proceso de vida iba en un carril de lo esperado, sin embargo, cada vez más distante, tal vez, de un sentimiento profundo que no se podía explicar, que era como más invisible, pero un sentimiento muy hondo que sí se percibe en la niñez, o por lo menos lo tenía como muy presente en mi ser niña. Y fue la llegada de mi primer hijo, varón, Julián, cuando dije, esto no es así, no es así. Eh, Digo esto no es así en el sentido de que la cultura te vendía, entre comillas, que un parto sin dolor podía existir si te preparabas 4 meses y bueno, y la vida, digamos, uno se prepara hacia algo, pero la vida te propone algo distinto. Y es ahí donde realmente aparece un primer quiebre, donde digo, donde mi hijo me trae esa posibilidad de volver hacia mí, de volver a conectar conmigo misma. Ahí empieza un gran proceso de cambio en mi vida. Si bien era una persona que estudiaba psicología, que estaba recibida, que me psicoanalizaba, que estaba en diferentes espacios de estudio. Sin embargo, después del nacimiento de mi hijo, hay algo del contacto con mi propio mundo interior que se activa totalmente diferente y es allí también donde encuentro un grupo de mujeres y a la Fundación Crea Vida, eh, donde el estudiar y el transitar la vida se convierte en algo muy diferente a como yo lo entendía y como lo venía viviendo. Cuando tenemos estos procesos que son parteaguas, a veces son dramáticos, a veces son suaves a través del nacimiento de un amado hijo, al final ese parteaguas que me regresa a mí, que es desde donde todo parte y andamos muy distraídos y desconectados, eh, te tiene que conectar muchísimo profundamente con las emociones. Ujú, Y no hace yo creo que hace muy poco tiempo que las personas empiezan a hablar de ellas. En las escuelas se enseña a los niños que es validar lo que sienten. O sea, hace muy poco tiempo no estamos como tan desintegrados, ¿no? Como que de ujú. pronto sí soy cuerpo, sí soy mente, pero también soy emociones y también, ¿no? Y todo esto lo puedo abrazar. Sin embargo, todavía, que eso es lo que te quiero preguntar, no sabemos cómo abrazar al otro porque me da pena, porque no sé, ay, se me vaya a soltar llorando y yo no sé qué voy a hacer con su llanto. Ay, como que me pica. Ajá. Entonces, esta cultura de la empatía debería de ser una clase masterclass en todas las escuelas, en todos los años, porque no tenemos la información, mi querida Karina, no la tenemos. Sí, yo creo, Meg,
y hay una gran intención a nivel mundial, digamos, de alfabetizarnos socioemocional, afectiva y vincularmente desde el inicio, desde la escuela, y nos encontramos al mismo tiempo con la dificultad que aquellos, digamos, que estamos al frente de estos programas, no fuimos criados de esa manera. Y es entonces ahí donde se hace un quiebre de incoherencia en esto de querer transmitir y enseñar algo de lo cual carecemos, o en el sentido de que queremos transmitir y enseñar algo en lo cual nosotros también estamos en proceso. Entonces, lo interesante para mí es que estos programas, primero, de impulsar una cultura de paz, de impulsar una cultura empática, donde podamos alfabetizarnos socioemocional, ¿sí? Vincular y afectivamente, son todos los que integramos el sistema educativo. Entonces, para empezar a trabajar con los niños, primero tenemos que empezar a trabajar los adultos de la escuela. Y yo creo que es ahí donde está la llavecita, donde nos ponemos todos al frente como equipo adulto para poder hacer un trabajo hacia nosotros mismos y poder, digamos, comprender cómo siente y piensa una persona y actuar en consideración a eso. Para poder lograr hacer eso, primero tengo que poder ser empática conmigo mismo, poder hacer un puente hacia mi mundo interior. Claro, claro. A ver, lo dijiste algo interesante. En nuestra generación, o por lo menos en la mía, no estaban diagnosticados la cantidad de enfermedades o atípica características de los niños, que si tienen autismo, TDA, si tienen Asperger, si tienen disasociación, lo que sea. Entonces, tu adulto que vienes, o sea, que tú tienes contacto con estos niños, si tú no estás asociada, si tú no has hecho tu trabajo autocompasivo de sanarte, la ley de muy, la ley de las muy grandes probabilidades es que tú no tengas esta mediación que evite el conflicto, Exacto. ¿no? O sea, nosotros sí venimos del te sientas, te callas porque yo lo digo. Ajá. Es como, ¿no? Entonces, lo dijiste muy bien. Esta generación nuestra o la tuya que está dando docencia o que está enseñando, pues no, si no lo ha practicado de verdad, es muy difícil sentarte, porque es algo que quiero decir. Imaginémonos tener una plática donde a través de la palabra conciliamos, Ujú, no ujú. desde la fuerza del ego de que tienes que hacer lo que yo digo. Entonces, Ajá. ¿cómo vas ahí? ¿Cómo son las partes para entrar en una cultura empática? Uno, dos y tres, por favor, explícanos. Y a ver, yo creo que es un proceso permanente donde en principio me parece de lo que se trata es poder entender de qué estamos hechos los seres humanos y darle la bienvenida a la escuela no solamente del intelecto, de la cabeza, ¿no? ¿Cómo hacemos para integrar todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones? ¿Cómo entrar en coherencia con todo lo que soy? Para entrar en coherencia con todo lo que soy es un trabajo que se da a cada instante. Es muy fácil, digamos, porque hay patrones habituales de respuesta que se encienden automáticamente, donde rápidamente nos desconectamos del sentir, porque hay como una creencia cultural que es mejor que el otro no se entere lo que siento, cuando en realidad es imposible, porque lo que sale de mi boca, lo que sale de mi gestualidad, muchas veces dice más allá de lo que quiero decir. O digo algo, pero el otro recibe una incoherencia absoluta. Entonces, dejar de tenerle miedo al que el otro vea mi sentir para poder integrarlo en mi decir a mi sentir. Entonces, eso es un trabajo permanente, que se hace ni más ni menos que entrando en contacto con uno mismo. Es frenar, entender que el mundo de adentro tiene un ritmo diferente, tiene una cualidad distinta, tiene un fraseo distinto. Entonces, es ahí cuando puedo incorporar en el hábito
del quehacer cotidiano de las organizaciones, esa invitación a ir hacia uno mismo y poder reconocernos en las diferencias, es cuando vamos a empezar a transitar un estar con otros de modo de que todos podamos estar en comodidad, donde todos podamos tener la sensación de confirmación afectiva de que mi ser es bienvenido a interactuar con tu ser. Claro, estamos hablando, esta es una educación que voy adquiriendo en la medida que me conozco. Así es, Porque si no hay autoconocimiento es muy difícil que yo te pueda expresar mi sensación. Voy a decir, tengo esta sensación, ya no digas emoción, ¿no? exacto, Pues esto que me estás exacto, diciendo me está pegando en la barriga y no sé qué hacer con esto. O sea, y si yo te exacto, digo eso, a lo mejor tú paras, exacto, porque te lo puedo articular. exacto. La respuesta natural es, a mí no me hables así. Y entonces ahí ya no hay cultura empática, porque no hay forma. Este autoconocimiento, que es trabajo interno, sí o sí, Ujú. y ¿Sí? ponerle nombre a las emociones como van y como son, siento culpa, siento vergüenza, me da escalofrío pensarlo, ¿no? O sea, ponerle estas palabras le suman al proceso, pero una pregunta. Ahí viene, ya la vi, ya, Karina, estoy que ardo por dentro con lo que me acabas de decir. Fase 2, ¿cómo no te lo echo encima? Ahí va, ahí va, ahí va. Entiendo que en principio hay una necesidad muy importante de poder comprender qué son las emociones, que las emociones, no hay emociones positivas o negativas, muchas tienen muy mala prensa, y que es muy importante poder tomar contacto, poder sentirlas, darle lugar, por más que sean sumamente incómodas, y poder entrar en diálogo para ver cuál es el mensaje que tiene para darme. Esto en principio, y eso es todo un mundo. Puede llevarnos unos cuantos años trabajar en eso. Una vez que puedo comprender, digamos, que las emociones están ahí porque tienen un mensaje para darme, puedo empezar a entrenar cómo es que comunico lo que me está pasando. Y para poder comunicar lo que me está pasando, necesito un entorno seguro. Y para tener un entorno seguro, necesitamos poder construir o co-construir, digamos, pautas de convivencia seguras, que no juzguen, si bien frenen aquello que hace daño. Entonces, es muy diferente frenar lo que hace daño que juzgar lo que hace daño. Es como reconocer que hay emociones que, de acuerdo a cómo salgan de mí, pueden lastimar a un otro, pero voy a trabajar sobre la conducta, pero no sobre el sentir. No sé si me explico con Sí, esto. sí, sí, sí. Ah, ok, bueno, el proceso, como es individual, ojalá fuera grupal, posiblemente en familia, se hace este círculo de paz donde podemos hablar abiertamente y podemos abrazar lo que el otro siente sin juzgarlo. El juicio siempre es como nuestra salida rápida, creo, Ujú. ¿no? Tú estás mal, yo Sí, estoy bien, y es el ego caminando todo el tiempo. En un proceso donde quieres entrar a mediar, se hace igual, ¿verdad? O sea, a ver qué está pasando, vamos a decirlo en una mesa de familia, ¿cómo se hace una mediación empática? ajá. En principio, se trata de poder darle voz a cada quien y que esa voz sea escuchada, reconocida y recibida. Ser empático quiere decir poder entender cómo piensa y siente un otro sin necesariamente estar de acuerdo. Y esta es la gran llave, porque pareciera ser que puedo ser empático con aquellos que comulgo, que tengo ideas parecidas o similares. Ahora, esta capacidad
Es una capacidad absolutamente humana. Los seres humanos estamos cableados biológicamente para poder comprender cómo piensa y siente un otro y actuar en consideración a eso. Ahora, para poder comprender cómo piensa y siente un otro, necesito hacer un puente desde mí hacia el otro. Y ahí necesitamos poder reconocer que si es un puente desde mí hacia el otro, es que yo no soy vos y vos no soy yo. Y acá radica el ábrete sésamo de los vínculos y donde se traban realmente un montón. Porque ¿cómo hago para poder recibir tu sentimiento o tu pensamiento si no estoy de acuerdo? Pareciera ser que porque no estoy de acuerdo me siento amenazada. Entonces, si me siento amenazada, me tengo que defender o atacar. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Es muy fácil tal vez comprenderlo desde la cabeza, pero integrarlo al sentir que me amenaza cuando siento que alguien no me recibe, es muy difícil. Y de ahí se trata, ahí está realmente el trabajo y el reconocimiento y la creatividad de todos los que integramos una organización para ver cómo habilitamos gestos que puedan integrar las diferencias. Gestos, programas, proyectos, decires, lo que sea que haga necesario, falta. En un momento de esos cruciales, donde tú y yo estamos en discordancia de ideas, donde se calienta el ánimo porque yo quiero tener la razón, ¿cuál sería la medida para no entrar nuevamente, porque eso es un asunto de la mente, pero no meter mi corazón, que generalmente tiene dolor de una herida pasada, con referencia a este tema, que no tiene que ver contigo, pero pues tú estás siendo un blanco perfecto para que yo me vaya con todo. En el cuerpo, ¿cómo le hago, Karina, para parar? Para En, parar. pri- en principio es no tenerle miedo a sentir, ¿no? Es como el cuerpo es la gran puerta de acceso, ¿no? Ahí donde siento, ¿dónde se siente? Se acelera el corazón, se tensionan los hombros, la voz se traba, el impulso, ¿no? Me transpiran las manos, ahí hay mucha información. Entonces, cuando eso sucede, el primer paso es recibir. Y tal vez no es el mejor momento para ir a entrar en vínculo con el otro. Simplemente es entrar en vínculo conmigo misma. Por eso digo, la empatía con uno mismo es el primer paso. Entonces, ¿cómo soy empático? Si yo estoy sintiendo que se me acelera el corazón, que estoy nerviosa, que tengo muchas ganas de decir cosas muy hirientes, ¿sí? Con el otro, no ser empático es no comprender lo que me está pasando. Entonces, si yo anulo eso y salgo hacia vos, nada de lo que salga hacia vos va a tener en cuenta lo que a mí me pasa. Entonces, el primer punto es tener esos registros, entrenar esos registros, y tal vez ahí es simplemente replegar, replegar y entrar en un diálogo interno antes de intentar hacer un diálogo con el otro. Y otro tema muy importante me parece que tiene que ver con no juzgar lo que estoy sintiendo, porque muchas veces nos ponemos en vínculo, en mal vínculo con nosotros mismos porque lo que se me está despertando es odio, celos, broncas, y entonces aparece un segundo pensamiento interno, donde, un monólogo donde me dicen no deberías estar sintiendo esto. Momento, momento, estoy sintiendo esto. Que sienta no quiere decir que actúe. Recibo mi sentir, trabajo conmigo, muchas veces es pidiendo ayuda a un otro, a un adulto, a un par, para una vez que yo estoy en entendimiento, puedo comprender mi propio sentir, mi propio pensamiento, recién ahí poder hacer un puente hacia el otro y poder comunicar no solo lo que pienso, sino lo que siento. Y entender. Muchas veces lo que sucede es que cuando intentamos resolver un conflicto con el otro entero es el problema. Entonces, ¿cómo hacemos para separar la persona del problema? Y en vez de trabajar enfrentados, girar y trabajar hombro a hombro con el otro en el problema. Somos co-constructores de la situación de conflicto. Entonces, trabajamos de manera colaborativa
Y el problema es aquello que vos percibís y lo que yo percibo. Y esta es la situación del conflicto. Y cómo vamos juntos, cómo juntos armamos el conflicto, cómo juntos vamos a desandar esa situación de conflicto. Claro. Aquí, este uno a uno junto a mí es lo que nunca nos han enseñado. No, si Es- yo percibo al otro como un adversario, en la adversidad hay solo lugar para que uno tenga razón. Si yo tengo razón, necesariamente el otro no lo tiene y así nos lo han enseñado. Es mi verdad contra tu verdad. ¿Cómo hacemos para poder comunicar mi verdad y poder escuchar la verdad del otro sin necesariamente estar de acuerdo? Claramente no voy a estar de acuerdo en principio, porque por eso también estamos en una situación de conflicto. Y entonces, ¿cómo es mi verdad y tu verdad? Y, y no una contra, para poder empezar un camino, ¿sí? Un proceso tal vez de negociación colaborativa, donde ya no nos percibimos como adversarios, sino como colaboradores, constructores de esa situación de conflicto, que seguramente en ese proceso vamos a aprender mucho acerca del otro y de nosotros mismos también. Hay lazos que se nos hace más fácil la empatía, ¿no? Hay Exacto. con quienes digo fácil, pero hay otros que no. Ujú. Como es un aprendizaje del diario, esto es una acción cotidiana que se empieza a hacer un hábito, un hábito creo que de pausar, Exacto. pausar. Ante esta emoción, pausas y ahí te quedas por lo menos unos segundos para ver qué está pasando, sin el impulso, porque el impulso es lo que siempre nos persigue, ¿no? El impulso a reaccionar, a mí no me van a ver la cara, esto no va a volver a pasar, me lo han hecho 100 veces, nunca más. Si yo hago esa pausa y estoy consciente, Karina, porque aquí hay algo que tú has estado diciendo todo el tiempo, tengo que darme cuenta, porque si no me doy cuenta, voy en mecánico. Voy a Ujú, seguir haciendo lo aprendido generación ujú, tras generación. ujú, En mi familia la resolución de problemas era a grito pelado. Pues así voy a hacer, seguir haciéndolo, ujú. porque esto requiere conciencia Mucha conciencia. y pausa. Mucha conciencia, pausa y un entorno amoroso, un entorno segurizante que valide el sentimiento de todos y que también tenga la posibilidad de poner límites muy amorosamente. A ver, ¿cómo? Explícanos, porque eso yo creo que es un tema muy general. ¿Cómo es poner un límite amoroso y suave, pero es hasta aquí llegaste? ¿Cómo se hace? En principio, en una organización tiene que haber mucha claridad acerca de lo que sí y lo que no. Y esto tiene que ser un trabajo compartido con todos los integrantes de una comunidad, por ejemplo, educativa, donde todos estemos en conocimiento, que sí y que no. Stop. Acá no. De esta manera no. Entonces, primero freno. Después, abrazo y contengo. Y después recién, cuando vuelvo a estar en eje conmigo mismo, puedo entrar en vínculo con los otros e intentar resolver lo que tenga que resolver con los otros. Pareciera que es un camino fácil, pero ahí nos vamos a encontrar con lo que se me despierta a mí, ¿no? De lo que escuché, de lo que sentí, eh, inclusive de la imposibilidad de poder contener a alguien, de lo que me pasa a mí, lo que se me despierta a mí, de mi propia emocionalidad. Y es por eso que es tan importante ser un equipo de adultos que estamos trabajando en una misma visión compartida, porque muchas veces se requieren de muchos adultos en coherencia para poder frenar determinadas situaciones. Pero cuando esto es claro, es claro. A nadie se le dificulta poner un límite cuando va a encontrar un niño que va a poner los dedos en el enchufe. Esto es igual. Es no, ¿no? O sea, hay cosas que son no, claramente no. Pero el no no viene con una intención de castigo.
viene con una intención de cuidado. No. Y para eso uno tiene que poder estar con mucha convicción. Los nos, ¿no? Creo que vienen acompañados, y esto se me ocurre a mí ahora, que cuando no eras totalmente lo que el otro quería, no te amaba, Ujú. o no era apreciado, o no te reconocía. Entonces uno se empieza con la vida a ceder, a ceder, a ceder, y ya no sabes cuál es el límite entre quién soy y el otro. Y Así entonces es. la empatía deja de tener como mucho sentido porque está en mi corazón clarísimo que si no hago todo lo que tú quieres, me voy a quedar sola. ¿O no? Es, sí, lo cierto es que eso no es empatía, porque la empatía es esta capacidad de poder entender cómo el otro piensa y siente. Es sencillo. Entonces es como al mismo tiempo trabajar en darle la posibilidad de la individuación, donde haya lugar para cada quien, sin, y dejar de unificar y uniformar, digamos, el aprendizaje o los seres. ¿Cómo se hace eso? Venimos de culturas de años y años y años de un tipo de educación muy tradicionalista, ¿ah? Donde se busca emparejar, emparejar a todos. Entonces ahí, digamos, me parece que de lo que se trata es empezar a replantear las bases mismas del sistema educativo. Que hay un montón de escuelas ya alrededor del mundo, escuelas transformadoras, que vienen entendiendo que es tan importante enseñar lengua como matemática, como alfabetizarnos social, vincular y emocionalmente, ¿verdad? O sea, dar lugar a que emerja quién es cada quien y que esto sea lo maravillosamente humano. De hecho, no hay un ser igual al otro, que no tiene que ver con compartir normas de convivencia. Son cosas totalmente diferentes. Hay un dicho, no sé si lo habrás escuchado alguna vez cuando eras niño, que nos enseñaban a no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. Lo habremos escuchado un montón de veces y pareciera ser que eso era la base de la empatía, ¿no? Si no me hacen algo, si yo no hago algo como no me gusta que me lo hagan es porque soy un ser bondadoso y empático. La empatía va a decir algo totalmente diferente. La empatía va a decir, no le hagas al otro lo que no le gusta que le hagan. No es autorreferencial. Y para eso tengo que poder identificar que yo soy yo y el otro es el otro. Entonces, ¿cómo hago un puente de conocimiento hacia el otro? ¿Cómo me descentro de mí misma sin que eso implique perderme de mí para poder comprender cómo es el otro? ¿De qué está hecho el otro? ¿Cuáles son sus sueños, sus anhelos, sus necesidades? Que no necesariamente son las mismas que las mías. Y sin embargo, hay lugar para tus necesidades, para las mías, para tus anhelos, para los míos, y que tal vez podemos trabajar juntos para los anhelos, las necesidades y los deseos de todos, que son trabajos absolutamente cooperativos y nos enriquecemos. Los seres humanos queremos hacer el bien. Nos hace muy bien hacer el bien. Nos hace muy bien poder colaborar con el otro, sentir que ayudamos. Nos hace muy bien. Somos felices si esto nos pasa. Tener una conversación donde tú opinas y sientes diferente y somos 5 en la reunión y no estamos coordinándonos, eh, me quedé pensando, claro, en una mesa de negociaciones, ¿no? Donde tienes que lidiar con ideas muy fuertes, ¿cómo puedo hacer? Porque me lleva un poco a la reflexión, dejaré de ver guerras. ¿No? A ver, yo vería cuál es la necesidad, cuál es la tuya, cuál es la mía y cuál es la nuestra. Y en esa nuestra, desde el corazón, ver el bien de todos, porque eso es lo que Ujú. estamos perdiendo de vista, que en la empatía lo que hay es un bien para todos, Exacto. que nadie gana, en realidad ganamos todos. Ganamos todos. Podemos imaginar lo distantes que estamos en esto y al mismo tiempo
a mí me da mucha felicidad saber que somos muchos adultos que también ya estamos dando los primeros pasos en pos de esto, entendiendo que es una tarea permanente. Nos preguntamos cada mañana qué nos acerca a las cosas que nos hacen bien y nos distancian de las cosas que nos hacemos mal. Entonces, ¿podemos identificar lo abusivo dentro de nosotros mismos y lo abusivo afuera y actuar en consecuencia de eso? Yo creo que ahí, digamos, ya tenemos un trabajo para toda la vida, ¿no? Como esos momentos de ir hacia uno mismo, estar en contacto real con nosotros mismos. ¿Cómo identificamos esas voces internas que nos amenazan, que nos hablan mal acerca de nosotros mismos, que nos ningunean, que nos juzgan? ¿No? Primero acá y después allá, afuera. O acá y allá afuera al mismo tiempo. Uno quiere cambiar el mundo cuando uno no ha empezado adentro. Y entonces Ex- aquí no hay una respuesta que va a generar un cambio. Cambia tú y cambia el universo completo. Así Y es, esto es algo que a veces no nos gusta empezar porque lo que empezamos a ver, no tenemos esta autocompasión. No sabemos así es, cobijar nuestro corazón herido, nuestras experiencias de vida, cualquiera que estas hayan sido, porque, y esto también es una pregunta, en la medida que yo voy sanándome, me es mucho más claro poder verte sin mi propio filtro de dolor, ¿no? Y entonces puedo abrir mis brazos porque sé que sientes. así es, A lo mejor no he estado exactamente en esa circunstancia, pero sí siente mi corazón tu dolor. así es, así es. Y poder reconocernos en lo profundamente humano. Muchas veces los seres humanos caminamos de espalda a la humanidad misma que tenemos, ¿verdad? Es como si hubiésemos entendido que la vida se trata de otra cosa totalmente diferente. Pareciera ser que negar las emociones, negar los dolores, negar la vulnerabilidad, esa suavidad tan exquisita que tenemos los seres humanos. ¿Y cómo sería vivir con todo eso junto? Salir al mundo, entrar al trabajo, despertarte a la mañana, entrar en vínculo con tus hijos, con tus seres queridos, cuando vas al supermercado, desde ese lugar, desde esa conciencia, estamos todos hechos del mismo material. Y muchas veces caminamos como a contrapelo de eso. Están taladrando afuera, entonces estoy quitando el micrófono para que no no entre. Que te digo, muchas veces cuando empezamos a hacer un pequeño trabajo interno o un gran trabajo interno, porque yo creo que no hay pequeños, son avances, lo que cambia es nuestra mirada. Sí, claro. En la mirada es el primer paso a decir, aquí estoy y puedo abrazar lo que sientes sin juzgar. Ujú. Así Que es, se aprende, sí se aprende, sí porque se aprende. sí se aprende y los niños son como son y son divinos cuando los ves así y les permites que se vinculen desde ahí y que arreglen sus dificultades desde ahí, Ujú, ujú, ¿no? Que es lo que tú tienes esa experiencia. Y en mesas de negociación en una empresa, y en los ujú. diálogos de paz en una pareja, Así es, ¿no? Porque así es, así es. ¿Y qué climas organizacionales co-construimos todos? ¿No? Porque es muy importante ser agente activo y partícipe de esa construcción cultural. ¿Qué gestos de mí aportan en un sentido y qué gestos de mí aportan en otro sentido? Ahí tengo que tener mucha honestidad y mucha claridad para poder ir hacia allí. Muchas veces vamos como de manera anestesiados, sin entender que mi manera de decir puede generar cerrazón, susto hacia el otro, o qué forma de decir o invitar permite el abrir.
esto es algo que se percibe, se siente, y muchas veces es como que intentamos que eso no se note, que eso quede como por fuera, ¿no? Como yo puedo con esto, ¿no? Cuando uno sale como ahí, como agarradito, todo tensionadito, hay poco lugar para que circule como esa savia interna. Cuando esa morosidad empieza ahí a circular es porque hasta el tono muscular está distinto. Y esto es algo que se percibe en los ambientes. O sea, yo puedo querer tener una empresa, una organización empática, pero bueno, ok, primero realmente sintamos y pensemos, ¿qué es lo que circula ahí adentro? ¿Estamos construyendo entornos donde todo esto es posible? ¿O tenemos que empezar a mirar qué es lo que está totalmente instalado? ¿Cuáles son esos hábitos? Hasta la manera de decir un jefe o la manera que uno tiene de hacer que las cosas sucedan, de qué manera se piden, no sé, las cosas que hay que pedir en una empresa, en una escuela. ¿Cómo suceden estas cuestiones? Son los detalles, ahí en los gestos más chiquititos, mínimos, es donde vamos a empezar a identificar por dónde empezar a trabajar. Claro. Me acuerdo, perdón, esto me acuerdo, Meg, en una escuela que estaba como muy deseosa de empezar a transitar un proceso de construcción de una cultura de paz, una cultura empática. eh, Nos dimos cuenta que el primer gran gesto fue dejar de formar en fila uno atrás de los otros y poder empezar a formar de manera circular, donde nos recibíamos a la entrada todos mirándonos a todos. Solo ese gesto te puedo asegurar que cambia lo que viene siendo algo histórico, ¿no? En las escuelas, no sé, en México, acá en Sí, Argentina, se claro. forma de mayor a menor, uno atrás del otro, todos en filita, todo ordenado. Y lo único que hago es mirar como la cabeza de mi compañero y que de golpe, ¿qué es lo que sucede cuando estamos todos en círculo? Y nos podemos recibir y nos podemos ver. Y entonces ahí podemos leer también los cuerpos, cómo están, quién está triste, quién está alegre, quién está inquieto, qué necesitamos. Ni que hablar de poder compartir rondas de buenas noticias, ¿no? Donde empezar a contagiarnos e inspirarnos entusiasmo. El entusiasmo es casi como el combustible que despierta la alegría y la alegría es garantía, digamos, de que algo distinto empieza a circular entre nosotros. Nos baja la guardia, nos baja estar a la defensiva, estar unos contra otros. Compartir la alegría es casi como la magia que necesitamos para poder sentirnos como Wow, en paz, ahí wow, adentro. wow. Fíjate, dos movimientos sinceramente muy simples, ¿no? Muy simple. Muy simples. Yo amo las mesas redondas en las comidas porque provoca eso. Provoca las miradas, en estas largas rectangulares no ves a nadie, ves a dos, ¿no? Ves a los que tienes enfrente, pero no ves a los del lado. Y sí, sí hay una energía, ciertamente, deja de circular. Y aquí todo lo que envuelve genera en todas las tradiciones, Tai Chi, Chi Kung, lo que envuelve da cabida al todo. Lo Totalmente. rígido no nos permite ser. Qué maravilla. El tiempo siempre es corto cuando tengo a alguien como tú enfrente que quiero exprimirla toda, que me lo diga todo en 40 minutos. Yo quisiera, Karina, que nos dijeras con qué quieres cerrar el programa. Mm, Ay, sencillamente tal vez con una invitación, ¿sí? A poder frenar, si podemos de a poquito, invitarnos a ir construyendo hábitos en nuestra vida cotidiana donde nos permita hacer un stop, un silencio para poder ir hacia uno mismo y hacer como esos ajustes necesarios que me reconectan con mi propia vitalidad. Simplemente esto, como ahí donde yo puedo frenar, volver a mí misma y ver dónde está ahí como apretadito, tal vez darle calorcito, tal vez darme un mimo,
un vos podés o simplemente abrazarme para ver dónde está esa circulación trabada e invitarla a circular. Una confirmación afectiva de que bienvenida a este mundo. Wow, Y que de este mundo, cuando estás ahí con un bienvenida hacia vos misma, simplemente abrí la mano y entregalo. wow, wow. Bendigo y agradezco tu tiempo y este encuentro que yo siempre digo que no hay, coincidir en estos tiempos es el gran tejido maestro del universo uniendo a tantas personas como tú, como yo, Gracias. provocando un cambio interno profundo donde esto que tú haces se convierta en una forma de vivir en el Mm, planeta entero como seres humanos que merecemos aprenderlo, salirnos de la estructura equivocada que así nos tocó, ¿no? De verdad, sí. gracias Muchas gracias. infinitas por tu tiempo y por todo, de verdad. Gracias, mi querida Karina. Gracias, Meg. Muchas, muchas gracias. Te abrazo acá con el corazón y Igual. prontito ahí en México. Ok, nos vemos por acá. Un besito. ¿Qué tal el programa de hoy? ¿No se les quedó esta sensación de suavidad en el pecho? De, de oír esta forma tan linda, tan clara de Karina decirnos, abrir el corazón al otro es abrirle, sinceramente, lo mejor de nosotros. Yo espero que toda esta información te lleve por lo menos a inhalar, exhalar, voltearte a ver, aceptar lo que sea que sientes, darte ese apapacho y seguir para dar lo mejor de ti. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.